Lo que está claro es que haber cumplido con las metas del acuerdo con el fondo no permitió resolver absolutamente ninguna de las causas que de alguna manera habían promovido la crisis de mediados del año 2022. En aquel momento teníamos una tasa de inflación que iba escalando hacia el 50% anual, teníamos una situación de escasez de reservas, teníamos un abultado endeudamiento interno y teníamos un cuadro social delicado en materia de pobreza. Bueno, todas estas cosas, hoy tenemos una inflación que se duplicó, tenemos un endeudamiento interno aún mayor y con mayores dificultades para su refinanciación, tenemos escasez de reservas, ahora agravada además por la cuestión de la sequía, y tenemos un cuadro social que se ha agravado aún más, en donde prácticamente terminamos el 2022 con 40,6% de pobreza y estamos en este trimestre, ya en el primer trimestre del 2023, encima del 42,3%. Así que el acuerdo con el fondo, más allá de todo lo que se dijo, ratifica lo que aquellos que sugeríamos que no había que firmarlo, teníamos efectiva razón. Básicamente porque el acuerdo que se firmó fue un acuerdo cuyas características eran claramente inflacionarias. El acuerdo tenía por objeto producir un shock inflacionario en la Argentina, por eso es que la aplicación de sus políticas tiene como resultado la duplicación de la tasa de inflación, saltando del 50% anual a más del 100%, y a partir de ese shock inflacionario inducir un proceso de recesión y estancamiento, cosa que se va produciendo sobre la base de la desaceleración de la actividad económica, de manera tal de que en un contexto recesivo la Argentina demande menos producción importada, consecuentemente consuma menos divisas y tenga un saldo en dólares superior para afrontar pagos externos, tanto pagos al fondo como pagos a los acreedores privados. El objetivo de la política no era resolver ninguno de los problemas que teníamos, sino que el objetivo era exclusivamente garantizar pagos. Esto se ha debilitado básicamente por dos razones. Primera razón, porque la sequía indudablemente le puso un límite muy preciso a ese objetivo. Razón por la cual la recesión ahora es aún más necesaria para la estrategia que tiene el acuerdo con el fondo, y por eso además, si uno sigue el acuerdo con el fondo, la recesión no va a ser otra cosa que profundizarse. Así que la primera definición para poder encarar una solución a nuestros problemas supone replantear el vínculo con el organismo y supone otra política que no es la que se está llevando adelante. Ahora, esa oportunidad todavía sigue latente en un acuerdo político, porque hoy el escenario en el que se encuentra el gobierno nacional, debilitado por la propia realidad del presidente, porque el frente interno tiene muchos frentes abiertos también, ¿es posible en este escenario una salida de ese acuerdo? Bueno, la situación fáctica es que no parece ser posible. Por lo tanto, lo que eso indica es que las cosas no van a mejorar. Acá lo único que hay es una estrategia que, en base a un mayor endeudamiento, garantice la posibilidad de llegar al final del mandato. Esto es lo que está ocurriendo, no hay otra expectativa acá. Acá lo que se está buscando es que el Fondo Monetario adelante desembolsos y postergue vencimientos. Esto no es otra cosa que más endeudamiento. En segundo lugar, se está buscando ampliar el swap con China. Esto es más endeudamiento. Y se está buscando algo similar a través de Brasil, con garantía del BRIC, con lo cual también es más endeudamiento. Así que en realidad se hizo un acuerdo con el fondo para afrontar el problema del endeudamiento, y la solución que tenemos a la mano en el marco de la aplicación de este acuerdo es más endeudamiento. O sea, claramente esta no es la salida.
Lo que hay que hacer es salir. ¿Cuál es el momento político en que esto se vaya a llevar adelante? Será en el momento en que la sociedad argentina y todos construyamos las condiciones políticas para hacerlo. Ahora, no hay solución en este terreno, excepto lo que dije antes. O sea, la solución como estrategia antiinflacionaria para lo que hoy ocurre es la recesión como mecanismo para desacelerar los precios. Ahora, esa solución, en el contexto de una Argentina con 43% de pobreza, Argentina tiene 28 millones de personas que no llegan a fin de mes, de las cuales 19 millones son pobres y 4 millones pasan hambre. Si en esta Argentina la solución es el estancamiento, bueno, eso indudablemente le plantea al país desafíos políticos realmente muy, muy complicados. Para poder enfrentar desde un proyecto político, un modelo económico, lo que viene, usted que es precandidato presidencial, ¿cree que se están dando las condiciones en la fuerza de gobierno a partir de la decisión del propio Fernández de no ser candidato para comenzar a pensar en un proyecto distinto con un modelo económico diferente que pueda tener expectativas electorales en octubre? Mira, yo creo que esto depende de cómo se salde la discusión interna. Acá hay precandidatos con diferentes planteos. Yo soy uno que creo que además expreso en los planteos a la mayor parte de la base electoral y de la militancia del Frente de Todos. No necesariamente porque esto se traduzca en votos, pero la verdad es que los que acompañamos la experiencia del Frente de Todos para terminar con la devastación que implicaba la experiencia neoliberal del macrismo, acompañamos esto como una suerte de nunca más a las políticas neoliberales y como la oportunidad de poder armar una estrategia de desarrollo que implique niveles de equidad social y que le recomponga capacidad de decisión al país. Ahora, estos valores son los que no están hoy en esta política que se ha venido llevando adelante. Tenemos un país fuertemente amenazado con un nivel de injerencia de la política norteamericana sobre nuestro país realmente abrumador, con la presencia de funcionarios que vienen cotidianamente a tratar de decirnos cuál es el rumbo que tenemos que seguir en materia de defensa, en materia de inserción internacional, en materia de equipamiento, en materia de continuidad o no de los proyectos nucleares. Digo, acá hay una situación de mucha fragilidad, fruto de un gobierno que no pudo resolver razonablemente la cuestión del factor de dominación principal, que es la deuda y el acuerdo con el fondo, y que tampoco pudo encarar una estrategia que, poniéndole límite a los remarcadores seriales de precios, pudiera poner en marcha una política que revierta las condiciones de desigualdad que la Argentina viene acumulando hace 50 años. Así que en ese sentido, hoy hay necesidad de una propuesta totalmente diferente a lo que es la gestión del gobierno actual. El Frente de Todos no nació para ser una opción más del ajuste en la Argentina. Ya alcanza con las variantes lamentables de Juntos para el Cambio o la variante nefasta del neofascismo libertario. Acá se necesita una estrategia que le pueda decir a los argentinos que la salida no es mayor ajuste y sufrimiento social. El mito eterno del ajuste no es la salida de la Argentina. Y no solo que no lo es porque lo diga yo, sino porque lo ha demostrado la historia. Vivimos de ajuste en ajuste y la solución no aparece. Consecuentemente digo, en ese sentido hay otras cosas para decir y para plantear. Habrá que ver cómo termina esto, pero lo que no tengo la menor duda es que sea por la vía de lo que se termine organizando a través del Frente, como por vía de quienes lo integramos en su momento y de la cantidad de actores sociales y políticos que creen en una Argentina distinta, va a haber condiciones para hacer plantear una propuesta que pueda abrir un horizonte distinto. Claudio, la salida que ustedes advierten en esa renegociación o en ese nuevo pacto que podría concretarse con el fondo incluye negar la deuda, ir a la justicia, negar parte de la deuda, buscar una reestructuración similar a la que planteó Néstor Kirchner con la Baña. ¿Cuál sería el esquema factible como salida a este acuerdo con el fondo? Poder político y aferrarnos a la ley
y a la Constitución Nacional y a la jurisprudencia internacional. El acuerdo con el fondo es un acuerdo absolutamente inconstitucional, ilegal, irregular desde el punto de vista de la legalidad argentina, y esto no lo digo yo, lo dicen los informes del Banco Central, el informe de la Oficina Anticorrupción, el informe de la Sindicatura, el informe de la Procuración del Tesoro y recientemente el informe de la Auditoría General de la Nación. Digamos, sobran los elementos para declarar desde la perspectiva de la Argentina la nulidad del endeudamiento con el fondo. Y desde el punto de vista de la relación con el organismo, hay que aferrarse a la ley que es el estatuto, ahí que es la que regula el vínculo entre los estados soberanos y el organismo. Y claramente el fondo violó la ley en lo que hace a la relación con el país en tres oportunidades. La violó prestando cuando no podía prestarle, ya que Argentina era un país en situación de fuga de capitales. Prestó por encima de lo que podía prestar. Es decir, Argentina nunca podría haber recibido más de 22.000 o 23.000 millones de dólares. Recibió 57.000. Consecuentemente también violó la norma y en función de eso que hizo violando la norma, nos castigan con un sobrecargo de tasa de interés. Y en tercer lugar, el fondo tiene por estatuto la obligación de que si ve que los dólares que presta ingresan por una ventanilla y salen por la otra, cosa que ocurrió demostrando la más elemental malversación de fondos, tiene que interrumpir el financiamiento. El fondo no hizo nada de esto, por lo cual la Argentina tiene todo el derecho de llevar al fondo a Naciones Unidas, mostrar la abierta corresponsabilidad, es decir, responsabilidad compartida, obviamente con la Argentina, que tuvo el gobierno que tuvo, pero responsabilidad del fondo también. Con lo cual, en principio, la solución al tema son dos. En primer lugar, la parte del endeudamiento que el fondo no podía prestarnos, esto no tiene que ser reconocido por la Argentina. Ahí hay prácticamente la mitad de los 45.000 millones de dólares, es un problema que debe quedar a discusión en la comunidad financiera internacional, donde la Argentina no tiene que asumir esa carga de deuda porque eso es responsabilidad exclusiva del directorio del organismo. En segundo lugar, por lo tanto, y por esa vía, no tiene que asumir el tema del sobrecargo de tasas porque no nos corresponde. Y además, y en el resto de la deuda hay que establecer plazos razonables para poder afrontarla, y para afrontarla hay que tener, como tenemos, los nombres y los apellidos de quienes, por un lado, endeudaron y por otro lado, fugaron. Y estos señores, con la investigación que corresponde, tendrán que hacer un aporte patriótico para poder garantizar los pagos que nos corresponde hacer. Es decir, la deuda no tiene por qué caer sobre las espaldas del pueblo argentino. Esto supone una estrategia interna de ajuste sobre los sectores de mayor poderío económico y supone una negociación con firmeza con un organismo que incumplió todas las normas que tendría que haber cumplido. Decirlo, el escenario no va a cambiar bajo estas políticas. Lo único que puede pasar es que no salte por el aire todo, pero el escenario está prendido con alfileres y tiene un derrotero en donde ninguno de los problemas importantes que tenemos se va a resolver. A lo sumo lo que puede ocurrir si aparece fondos de financiamiento que permitan estabilizar la situación financiero-cambiaria, lo que tendremos es una llegada paulatina y absolutamente mediocre al final del mandato. Y la discusión empezará con el futuro, pero acá no hay ninguna solución a la vista respecto a lo que hoy está ocurriendo. Más bien hay una política que va a seguir teniendo esta lógica, donde la actividad económica se va a seguir desacelerando, y en ese contexto puede haber una situación incluso de cierta desaceleración de precios si es que hay una estabilización financiero-cambiaria de por medio, pero una desaceleración que es una desaceleración paulatina.
Por lo tanto, no va a haber ninguna cosa relevante para contar y decir, mira qué bien que terminó esto. El éxito es llegar sin que esto se pudra. Esto es lo que de alguna manera está hoy puesto sobre la mesa, porque las características de lo que eligió como solución el gobierno son estas, y no otras. Y la discusión viene para adelante, o sea que la discusión para hacer otra cosa viene con el próximo gobierno.